Mi hermana filtró una conversación íntima con mi esposo, mi familia lo acusó de abusador, y terminé perdiéndolo todo por un juego malinterpretado. Nunca pensé que algo tan íntimo, tan nuestro, pudiera destruirlo todo. Andrés y yo llevábamos 8 años juntos, 5 de ellos casados. Siempre nos habíamos entendido bien, no solo como pareja, sino también como cómplices, como amigos, como amantes. Nos reíamos mucho. Discutíamos poco. Nos gustaba jugar. Nuestro vínculo siempre había tenido esa chispa distinta, una mezcla de ternura, humor y deseo que para mí era casi sagrada. Especialmente esa parte secreta, ese juego privado que solo él y yo entendíamos. Andrés tiene 33 años, yo tengo 30. Y aunque hemos pasado por momentos duros, siempre salimos adelante. Mi familia lo quería. Mis padres lo invitaban a cada reunión. Mi hermano hablaba de fútbol con él como si se conocieran de toda la vida. Y Paula, mi hermana menor, siempre bromeaba diciendo que algún día querría un marido como él. Lo admiraban. Lo respetaban. O eso creía. Nuestro juego, porque eso era, un juego, comenzó hace unos años. Empezó con bromas por mensajes, con pequeños guiños que se fueron transformando en una dinámica que nos divertía. Yo le propuse un rol de maestro y alumna, y eso se convirtió en nuestro código. Lo usábamos en el día a día, a veces como juego previo, otras veces solo para reírnos. Lo nuestro siempre fue consensuado, hablado, cuidado. Nos cuidábamos mutuamente. Todo se vino abajo hace 2 semanas. Estaba con Paula en una cafetería. A ella le encanta tomar fotos con mi celular porque, según dice, el suyo tiene la cámara dañada. Se lo presté sin pensar. No tenía por qué preocuparme, ¿no? Estábamos tomando un café, riéndonos, y yo no estaba prestando atención a nada más. De pronto, entró un mensaje de Andrés. Algo como, no olvides lo que te dije. Más te vale estar lista cuando llegue. El tono era evidentemente parte de nuestro juego, ese tono de autoridad que nos excitaba a los dos. Paula leyó el mensaje. Pero no se detuvo ahí. Abrió toda la conversación. Empezó a leer lo que habíamos escrito durante semanas. Sacó su propio teléfono. Le tomó una foto a la pantalla. Y yo ni siquiera me enteré hasta el día siguiente. Esa mañana mi mamá me llamó con una urgencia en la voz que no le había escuchado nunca. Me pidió que fuera a la casa, que era importante, que fuera sola. Cuando llegué, me encontré a mis padres, a Paula, a mi hermano Santiago y a mi tío Rubén, todos sentados en la sala con caras largas. Mi madre estaba llorando. Mi padre me miraba con una mezcla de rabia y dolor. Yo me sentí como si entrara a una intervención, pero no sabía de qué. No entendía nada. Fue Paula la que habló. Dijo que había visto los mensajes. Que no quería guardarse algo tan grave. Que lo había hecho por amor a mí. Que lo que Andrés y yo hacíamos era alarmante. Me quedé helada. Intenté explicar, con la poca calma que me quedaba, que era un juego entre adultos. Que no era real. Que todo lo que Paula había leído era parte de una dinámica sexual totalmente consensuada. Pero nada de lo que decía parecía tener efecto. Rosa, mi madre, solo lloraba. Carlos, mi papá, me preguntaba cómo podía permitir algo así. Paula aseguraba que estaba en negación. Que esto era un caso claro de abuso emocional y psicológico. Que mi reacción era la típica de una mujer atrapada. Y lo más terrible fue que ellos le creyeron. A pesar de mis palabras. A pesar de mi insistencia. A pesar de que me desnudé frente a mi madre para mostrarle que no tenía ni una marca en el cuerpo. Me miró y me dijo, con una tristeza desconsolada, tú no lo ves, pero estás destruida por dentro. Sentí que el suelo se me abría. Que no importaba lo que dijera, lo que mostrara, lo que jurara. Ellos ya habían decidido que era yo, una víctima que no se da cuenta de que lo es. Les mostré los chats completos. Los mensajes, los emojis, los audios, las bromas, las respuestas mías que claramente demostraban que no había imposición, ni violencia, ni sumisión forzada. Nada. Todo estaba ahí. Era claro. Era mutuo. Pero de nuevo, Paula dijo que eso era exactamente lo que ella veía en su trabajo, mujeres que racionalizan su abuso. Que justifican lo que les hacen porque creen que es normal. Y entonces la frase que me rompió, él te ha manipulado tanto que piensas que esto es amor. Pero es abuso, Lucía. Y vamos a ayudarte, aunque no quieras. Salí de esa casa sintiéndome más sola que nunca. Intenté respirar profundo. Intenté pensar. Pero lo único que me atravesaba la mente era, ¿cómo llegamos a esto? Volví a casa y se lo conté todo a Andrés. Al principio se quedó en silencio. Luego se levantó y se encerró en el baño por más de 1 hora. No supe si estaba llorando, gritando o simplemente tratando de no romper algo. Cuando salió, me miró con unos ojos apagados, tristes, como si lo hubieran vaciado por dentro.
Esto no es un malentendido, Lucía, me dijo. Esto es una guerra. Y ya empezamos perdiendo. A los pocos días, Santiago, mi hermano, apareció en su trabajo. Le gritó delante de sus compañeros. Le llamó maldito enfermo, abusador, basura. Andrés no respondió. Ni una palabra. Solo se fue. Desde entonces, los rumores empezaron a correr. Nuestro círculo social, pequeño, se llenó de susurros. Amigos que dejaron de escribirnos. Miradas esquivas en la calle. Mensajes pasivo-agresivos en redes sociales. Y mi familia seguía llamando, presionando, enviando enlaces sobre abuso doméstico, mandando contactos de terapeutas especializados en trauma. Andrés me sugirió que nos fuéramos. Que cambiáramos de ciudad. Que empezáramos de nuevo en algún lugar donde nadie nos conociera. Yo estuve de acuerdo. Lo propuse incluso antes que él. Pero tenía miedo. Miedo de que si lo hacíamos, mi familia lo usara como argumento para reforzar su narrativa. ¿Ven? Se la llevó lejos para aislarla. Era una trampa sin salida. Y lo peor es que mi propia historia, mi propia voz, ya no contaba para ellos. Solo valía la interpretación de Paula. Ella, la profesional. Ella, la experta. Ella, la que sabe más que yo sobre mí. Andrés dejó de contestar las llamadas de mi familia. Se sentía perseguido. Agobiado. Pero aún así seguía intentando protegerme. Nos vamos a ir, me dijo, pero antes hay que hablar con un abogado. Porque esto ya no es un problema familiar. Es una amenaza legal. Y tenía razón. La palabra abuso ya no era solo un malentendido en mi casa. Ahora era un expediente, un informe, una denuncia formal. Rosa, mi madre, me llamó una noche, con la voz firme pero temblorosa, como quien no quiere dudar pero duda. Me preguntó si había confrontado a Andrés. Le dije que no había nada que confrontar. Que ya habíamos hablado. Que no me estaba haciendo daño. Que lo que hacíamos era consensuado, y sobre todo, era mío. Mi decisión. Mi gusto. Mi vida. Eso es exactamente lo que Paula dijo que ibas a decir, respondió. Eso es lo que todas dicen. Que no hay abuso. Que todo está bien. Hasta que un día, ya no pueden hablar más. Me senté en la cama sin saber si llorar, reír o simplemente quedarme ahí, muda. Rosa me advirtió que, si yo no hacía algo, ellos lo harían. Que irían a la policía. Que no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo me destruía al lado de un hombre así. Y cumplieron. Al día siguiente, la policía apareció en nuestra puerta. 2 agentes. Uno de ellos, me enteraría después, amiga cercana de Santiago. Querían hablar. Preguntaron si estaba bien. Si me sentía segura. Si necesitaba ayuda. Les dije que sí, que estaba bien. Que no necesitaba ayuda. Que no había abuso. Que no entendía por qué estaban allí. La oficial me miró con esa mezcla de lástima y determinación que dan los años viendo casos reales. Me tomó la mano y me dijo, casi en un susurro, Lucía, ya no tiene que esconderlo. Estamos aquí para protegerte. Dilo, y todo cambiará. Quise gritarle que no entendía nada. Que lo estaban arruinando todo. Que con su ayuda estaban deshaciendo la única parte sana de mi vida. Pero solo dije, por favor, váyanse. No quiero hablar sin mi abogada presente. Me dejaron su tarjeta. Me dijeron que podía llamarla a cualquier hora si pasaba algo más. Que volverían a hacer seguimiento. Cerré la puerta y rompí en llanto. Llamé a Elena, nuestra abogada, una mujer joven pero muy clara, muy directa. Le expliqué todo. Me escuchó en silencio, luego me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Lucía, necesitas entender que en este estado, legalmente, lo que haces con tu esposo puede considerarse delito, aunque tú consientas. Si hay dolor, si hay ataduras, si hay prácticas sexuales que impliquen restricción de libertad, la ley no reconoce tu consentimiento como válido. Y ahí fue cuando todo se volvió más real que nunca. No lo dicen siempre, continuó, pero si alguien quiere arruinarles la vida, tiene todas las herramientas legales para hacerlo. Así que, por favor, no vuelvas a hablar del tema con nadie más. No con tu familia. No con la policía. No con amigos. De aquí en adelante, cualquier palabra puede ser usada en su contra. Me temblaban las manos. Esa noche Andrés llegó temprano a casa, con la cara tensa. Le habían llamado de su trabajo. Su jefe le informó que algunos familiares míos, mi madre, mi padre, incluso un primo, habían contactado a la empresa. Querían saber cómo era posible que contrataran a un golpeador de mujeres. Que sabían lo que él me hacía. Que la empresa estaba siendo cómplice. Lo citaron al día siguiente. Le dijeron que si el asunto seguía escalando, tendrían que dejarlo ir. No por pruebas. No por un fallo legal. Solo por el riesgo reputacional.
Mi esposo, el hombre que yo conocía mejor que a nadie, estaba siendo crucificado por una historia falsa que ni siquiera yo podía detener. Los 15 días siguientes fueron un infierno. Casi no dormíamos. No hablábamos más que para coordinarnos con la abogada, revisar chats, preparar documentos y poner las bases para una mudanza que empezaba a parecer inevitable. Intentamos mantenernos firmes, pero todo nos golpeaba desde todos los ángulos. En la calle, una vecina me evitaba la mirada. En el supermercado, una señora conocida murmuró algo al pasar. En redes, antiguos amigos dejaban de seguirnos, en silencio. Una noche, Andrés salió a comprar algo al almacén de la esquina. Cuando volvió, traía un ojo morado. Un primo mío, según él, lo había encarado afuera. Lo llamó basura. Lo empujó. Lo golpeó. Andrés respondió y acabaron los dos detenidos. Pero claro, él se llevó la peor parte. La misma gente que vino a nuestra casa fue quien lo recibió en la estación. Lo insultó, lo golpeó en la cara, le gritó cosas que prefiero no repetir. Lo dejaron varias horas encerrado antes de permitirle una llamada. Cuando llegó a casa, no me dijo nada. Se duchó. Se sentó en la sala. Y me miró largo rato antes de decir: nos tenemos que ir. Ya. No hay vuelta atrás. Esa noche hicimos las maletas. Elena se encargó de tramitar una orden de alejamiento contra mi familia. Mi madre. Mi padre. Paula. Santiago. Todos. La orden incluía mensajes de texto, llamadas, correos, cualquier forma de contacto. Andrés consiguió que un amigo, Gabriel, lo recibiera en otro estado. Me pidió que no lo siguiera de inmediato. Que necesitaba aire. Que necesitaba procesarlo todo. Lo entendí, o al menos eso intenté. La madrugada en que se fue, me abrazó. Me besó la frente. Me dijo que me amaba. Que no sabía si esto se podía reparar. Pero que no quería odiarme. Me pidió tiempo. Y se fue. Yo me quedé sola, en la cama que ya no olía a nosotros. En la casa donde solo resonaban ecos de acusaciones, de gritos, de susurros que venían de los otros. Y por primera vez, me pregunté si todo esto podría realmente arrastrarnos hasta el punto de no retorno. La primera noche sin Andrés fue hueca. No había otra forma de describirla. El silencio de la casa no era silencio, era una presencia pesada, áspera. Cada rincón tenía su sombra. La cocina me hablaba con recuerdos, el sofá me devolvía imágenes suyas riendo, y la cama ya no era un lugar de descanso, sino un terreno minado de preguntas sin respuesta. Esa madrugada no dormí. Solo revisaba mi celular cada 5 minutos, esperando algún mensaje suyo, una señal. Nada. Hasta que, cerca del amanecer, entró un mensaje. Por favor, deja de intentar contactarme. Estoy bien y a salvo. Me fui a otro lugar. No estoy con Gabriel. No quiero que nadie sepa dónde estoy. No quiero hablar contigo ni con nadie por ahora. Por favor, respeta eso. Cuídate. Lo leí al menos 20 veces, en silencio. Ni rabia. Ni lágrimas. Solo vacío. Algo en mí se quebró de una forma distinta. No por enojo ni tristeza, sino por impotencia. Porque me estaba perdiendo sin haber hecho nada para merecerlo. Porque él se estaba alejando como si yo hubiera sido parte del ataque, como si yo hubiera colaborado en su destrucción. Intenté responder. Escribí algo. Lo borré. Volví a escribir. Lo borré otra vez. Y al final, no envié nada. No podía dejar de pensar en lo irónico que era todo esto. Si alguien me hubiese preguntado hace 6 meses quién era Andrés para mí, habría dicho sin dudar que era mi compañero de vida, mi refugio. Y ahora, de un momento a otro, se había convertido en un fantasma al que yo misma parecía haber invocado sin querer. Mis padres, por su parte, celebraban en silencio. Me llegaron mensajes de Rosa diciendo que estaban orgullosos de mí, que había dado el paso correcto, que Andrés ya no podría hacerme daño. Les respondí con una frase corta: no vuelvan a escribirme nunca más. Pero ellos seguían. Paula me mandó enlaces de terapeutas especializados en trauma. Santiago envió audios con frases paternalistas que me revolvían el estómago. Ya verás que pronto verás la verdad, Lucía, cuando sanes, nos vas a agradecer todo esto, ese tipo te lavó el cerebro. Pero no sabían nada. Yo no necesitaba que me salven. Necesitaba que me dejaran pensar, sentir, entender. Necesitaba que me escucharan sin filtro, sin juicio, sin análisis profesional de una vida que no les pertenecía. Un par de días después, Gabriel me llamó. Me dijo que Andrés no estaba con él, que había tomado un vuelo a otro estado esa misma noche, sin avisarle a nadie. No sabía a dónde había ido. No tenía ningún dato. Solo sabía que Andrés había dicho que necesitaba desaparecer un tiempo. Y ahí entendí que lo había perdido. No solo físicamente.
Lo había perdido emocionalmente, espiritualmente. Y no por nuestras diferencias. No por alguna herida interna, sino por el daño colateral de una intervención que nunca debió ocurrir. Los días siguientes fueron grises. Dejé de salir. Desactivé mis redes sociales. Cambié mi número. Busqué un lugar para irme. Un sitio lejos. Lejos de los murmullos, de las caras conocidas, de los lugares llenos de recuerdos. Encontré un apartamento pequeño en otra ciudad. Lo alquilé con la ayuda de Elena. Me empacó lo necesario. Todo lo demás lo vendí o lo dejé atrás. Antes de irme, recibí otro mensaje de Andrés. Esta vez no fue por teléfono, sino por medio de mi abogada. Era claro y directo, quería divorciarse. Elena me explicó que sería un proceso limpio, sin disputas económicas, sin enfrentamientos. Andrés no quería nada. Solo distancia. Solo libertad. Y yo solo sentí como el peso en mi pecho se hundía un poco más. Él ya no quería saber de mí. No respondía mensajes. No dejaba que nadie supiera dónde estaba. Había borrado todo rastro, como si nuestra historia no hubiera existido. Como si yo hubiera sido una etapa que necesitaba cerrar de la forma más definitiva posible. Y aún así, no podía odiarlo. Me sentía rota, sí. Pero no lo culpaba. Sabía que lo destruyeron. Que lo expulsaron de su mundo. Que lo acusaron, lo maltrataron, lo redujeron a un estigma. Y todo por algo que habíamos compartido con amor. La Lucía que se fue de su casa esa mañana ya no era la misma. Era otra. Una que caminaba con cautela. Una que ya no confiaba fácilmente. Una que había perdido el hogar, el amor, la voz y la inocencia, todo en un mismo incendio. Antes de salir de la ciudad, pasé una última vez por la casa de mis padres. No para entrar. No para reconciliarme. Solo para mirar desde lejos. Y allí estaban, en el jardín, tomando café. Riendo. Tranquilos. No sabían que me habían quitado todo. O peor, sí lo sabían, y aún así dormían tranquilos. Me fui sin despedidas. Sin avisos. Sin explicaciones. Solo un mensaje a Elena con mi nueva dirección, por si llegaban los papeles del divorcio, y una maleta con lo justo. No quise mirar atrás. No quise llevarme más que lo indispensable. De todas formas, todo lo que valía la pena ya lo había perdido. La nueva ciudad era diferente. Más fría. Más impersonal. Nadie me conocía, y por primera vez eso fue un alivio. Caminaba por las calles sin miedo a que me reconocieran, sin tener que fingir que todo estaba bien. No tenía que sonreír. No tenía que explicar nada. Pude, por fin, empezar a existir sin que nadie opinara sobre mi vida. Los primeros días fueron una especie de letargo. Me levantaba tarde. Comía lo justo. A veces me sorprendía mirando la pantalla del celular, aunque ya no tenía a quien escribirle. Revisaba mensajes antiguos de Andrés, sin querer borrar nada. Como si dejar esos textos allí fuera una forma de sostener lo poco que quedaba de nosotros. No tardé en desactivar también mi correo. Solo dejé activo uno exclusivo para comunicaciones legales. Quería silencio. Quería que el mundo dejara de opinar, de sugerir, de invadir. No quería más consejos disfrazados de amor. No quería más te lo dijimos, ni todo pasará. Unos días después, Elena me llamó para confirmarme lo que ya sospechaba. Andrés había formalizado el proceso. El divorcio sería rápido, sin oposición. No pedía nada. Solo su nombre de vuelta. Su paz, tal vez. Colgué y me quedé en la cama, mirando el techo. No lloré. Ya no me salían lágrimas. Me había secado por dentro. Mis padres seguían intentando contactarme. Paula, en particular, no paraba de mandarme enlaces sobre terapias, artículos sobre mujeres que reconstruyeron su vida tras relaciones abusivas. Yo los ignoraba. Había bloqueado sus números, pero de algún modo encontraban caminos para seguir apareciendo. Y no se trataba de que no los quisiera. Porque los quería. Los quería con el corazón roto. Pero el amor no siempre basta. A veces amar a alguien no impide que te haga daño. Y ellos me lo hicieron. Uno por uno. Convirtieron mi intimidad en un caso clínico. Mi deseo en evidencia. Mi esposo en un enemigo. Mi hogar en una sala de juicio. Todo por no entender. Todo por pensar que sabían más que yo sobre mi propia vida. Y aunque lo repitiera 1000 veces, aunque les gritara que todo fue consensuado, que nada fue forzado, que fui yo quien propuso esa parte de nuestra relación, ellos solo oían lo que querían, que estaba rota, manipulada, perdida. Nunca escucharon realmente. Nunca confiaron en mí. En las noches me sentaba frente a la ventana con una taza de té, mirando los faroles encenderse uno a uno en la calle. Pensaba en Andrés. No con rabia.
con una tristeza silenciosa. Me preguntaba si estaba bien, si había logrado encontrar algo de calma. Me dolía imaginar que, en su mente, tal vez yo había sido parte del problema. Que, quizás, cuando gritamos aquella noche, la última antes de que se fuera, él realmente pensó que yo había provocado todo esto. No estaríamos en esta mierda si no hubieras querido jugar con fuego, me dijo. Si no te hubieras seguido en esto. Esas palabras me quedaron clavadas. Porque no eran justas. Porque yo no obligué a nadie. Porque lo que compartimos fue íntimo, nuestro, bello a su manera. Y ahora era ceniza. Pero entiendo por qué lo dijo. Lo dijo desde el miedo. Desde la frustración. Desde el dolor de haber sido destrozado públicamente por algo tan personal. Algo que se suponía debía ser seguro, protegido. Y aún así, con todo eso, lo echo de menos. Echo de menos cómo me abrazaba por detrás cuando cocinaba. Como decía mi nombre cuando estaba a punto de dormirse. Cómo se reía de sus propios chistes malos. Echo de menos a él, no al juego, no a la fantasía, no a la intimidad rota, sino al hombre que construimos juntos durante años. No sé si volveré a amar de nuevo con esa misma intensidad. No sé si algún día alguien podrá entrar en mi vida sin que yo sienta miedo de ser malinterpretada, expuesta o destruida de nuevo. Lo único que sé es que no puedo quedarme anclada a este dolor. Que tengo que reconstruirme. Que tengo que redescubrir quién soy más allá del escándalo, de los juicios, de la familia que quiso salvarme sin preguntarme si quería ser salvada. Elena me dijo que cuando llegaran los papeles, solo tendría que firmar y enviarlos de regreso. Que podía hacerlo desde la distancia. Y eso haré. Cerraré esta etapa. No porque quiera, sino porque no me han dejado otra opción. Y cuando todo esté oficialmente terminado, cuando ya no sea legalmente su esposa, tal vez pueda empezar a hacer otra cosa. Tal vez pueda ser yo, en silencio. Sin etiquetas. Sin juicios. Solo Lucía. Y si algún día Andrés vuelve, no sé si lo hará, espero que lo haga sabiendo que nunca fui su enemiga. Que nunca quise hacerle daño. Que lo amé de verdad. Con todo. Incluso con mis errores. Incluso con las consecuencias. Ahora solo me queda esperar que algún día, eso sea suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.